Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy es miércoles, hoy es Día del Señor, como todos los días, pero hoy es miércoles. Hoy nos vamos a ver aquí en Facebook, agradeciendo su fidelidad, su inquietud de preguntar por qué no transmitimos el día de ayer. La verdad es que nos ocupamos de algunas cosas aquí en la familia y se nos hizo muy noche. El tráfico en la Ciudad de México está terrible en estos días, así es que de por sí está terrible, pero en estos días es más complicado, así es que veníamos de la Ciudad de México y se nos complicó mucho poder llegar a la hora acordada, que es de los días martes a las 8:30, así es que ya no nos dio tiempo el día de ayer de hacer la transmisión, ya era muy noche cuando llegamos y pues ya no quisimos inquietar a nadie y empezar una transmisión a las 10:30 que íbamos llegando, pues ya era muy tarde. Así es que aprovechamos el día de hoy, todavía con algo de tiempo, con oportunidad de podernos reunir. Sé que algunos ya andan apurados, que ya andan ocupándose con sus preparativos para la celebración de Navidad para algunos. Algunos están a punto de salir de vacaciones, de viaje. Así es que aprovechando que podemos tener oportunidad de vernos aquí en esta transmisión de entre semana que tenemos hoy miércoles. Así es que quiero aprovechar para estar con todos ustedes y compartir un poco eh, de la razón de la Navidad. Y el título precisamente de esta reunión esta noche, para los que se conecten, para los que lleguen a esta transmisión, les envío un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en la transmisión de hoy. Pero el título que quise ponerle esta noche a la enseñanza es Navidad sin Jesús, como una pregunta retórica tratando de explicar si la Navidad puede ser sin Jesús. Es decir, si podemos decir que hay Navidad y no incluir en el tema a nuestro Señor Jesucristo. Pensar que la Navidad es la fiesta, es el arbolito, es las posadas, que es los regalos, los gastos, la cena, pensar que todo eso es la Navidad, y sacar a nuestro Señor Jesús de la ecuación, sacar a nuestro Señor Jesús de la Navidad, creo que perdería todo sentido. Hoy nuestras sociedades han hecho de la celebración de la Navidad una comercialización. Mi padre, sin ser creyente, nos decía que esto de la Navidad, del 14 de febrero, el Día de las Madres y todas las celebraciones que pudiera haber en el calendario, mi papá de alguna manera nos trataba de hacer ver que todo era un asunto de la comercialización, de comprar y vender, de gastar, de hacer de una fiesta o de una celebración, hacer un mercado o hacer un gasto social. Ahí decía mi padre que el capitalismo voraz trataba de devorarse o trataba de comerse nuestras finanzas a través de estas celebraciones que nada tenían que ver. En parte mi padre tiene razón en esa frase que usa, pero no 100%, no todo es así. Creo que hay algo que hay que rescatar de estas celebraciones, de estas fiestas. Hay algo importante que recordar de estas celebraciones y estas fiestas que vale la pena que nosotros consideremos y que lo tomemos en cuenta cada vez que pensemos en fiestas como estas, fiestas como la Navidad o cualquier otro tipo de celebración. Pero hoy en particular vamos a enfocarnos a la Navidad. Creo que vale la pena comentar qué es la Navidad, qué significa la Navidad, por qué los cristianos sí deberían celebrar la Navidad o no deberían de celebrar la Navidad y qué es lo que nosotros deberíamos de participar. Tengo muchos amigos cristianos, pastores, profetas, evangelistas, eh, maestros que están alrededor del mundo, amigos muy cercanos, amigos a los que quiero mucho y que de alguna manera eh, hemos podido conversar o he podido ver yo sus publicaciones, las publicaciones que hacen respecto a la Navidad. Y créanme que difiero con muchos de ellos. Creo que podría perder la amistad de algunos al hacer este video y con lo que voy a comentar al respecto. Hay muchas cosas que generan un conflicto entre los cristianos. Y una de las cosas que es realmente un problema entre los cristianos es la doctrina, los dogmas, las creencias que tenemos acerca de la Navidad y de otras cosas más, los bautizos, las bodas,
las celebraciones, los cumpleaños, el evangelismo, cómo debe de ser, cómo debería ser un bautizo, cómo debería ser, cómo se debe de diezmar y ofrendar, si se debe o no se debe diezmar o ofrendar. En fin, hay muchas cuestiones que generan problemas entre iglesias, entre pastores, entre ministros, y que realmente nos hace perder el piso y la razón acerca del mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no es discusión, no es para discutir, no es para poner en evidencia al que se equivoca, aunque sí vale la pena hacer mención de aquel que está equivocado, aquel que está haciendo o cometiendo algún error en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la doctrina, porque puede generar confusión y equivocación en la fe de muchos, sobre todo en los más pequeñitos. Me refiero a los más pequeños en la fe, a los recién convertidos, a los que no tienen mucho conocimiento. Sí se puede generar una confusión y generar incluso hasta la perdición de algún alma. Por esa razón sí podríamos hacer la observación de alguna enseñanza equivocada o de algún mensaje que se está dando mal. Una de las cosas que vengo haciendo desde hace muchísimos años, prácticamente desde que empecé a predicar como pastor, es grabar los audios de todos los mensajes que comparto y grabarlo. Ahora lo hacemos en video, pero antes grabamos audios y procuro escuchar esos audios después de que di la predicación o después de que di la enseñanza. Porque para mí es importante saber qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy compartiendo a otras personas, no solamente a la iglesia a la que pastoreo, sino todos aquellos que puedan escuchar las enseñanzas que yo doy. Y por eso es importante para mí, porque quieras que no, siempre en algún mensaje, siempre, todo mensaje, todo aquel que predica, todo aquel que enseña, todo aquel que comparte una enseñanza bíblica, todos, absolutamente todos, no hay uno solo que no incluya parte de su persona en el mensaje. Es decir, no somos nosotros ángeles que somos mensajeros del Evangelio, del mensaje del Señor, y que solamente como mensajeros recibimos el mensaje y lo vertimos tal cual lo hemos recibido. No, no conozco, no hay un solo predicador que yo conozca o haya escuchado que no le incluya de su propia experiencia o de su propia persona el mensaje. De ahí entonces, ningún mensaje que podamos compartir bíblicamente o basado en la Biblia es un mensaje objetivo. Generalmente todos los mensajes que compartimos son subjetivos porque están dispuestos o están envueltos o están empapados de parte del mensajero. Y siempre que compartimos una enseñanza, siempre va a llevar parte de nosotros. Así es que todo aquel predicador que tú escuchas o aquel predicador que tú conoces o que oyes regularmente en toda su enseñanza, aun cuando su mensaje sea muy fiel a la palabra y fiel a la enseñanza bíblica, siempre llevará algo de él, siempre llevará algo de su propia experiencia, de su propio conocimiento, de su propia naturaleza. Así es que es complicado poder decir que existe un mensaje 100% puro de todos los que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque Dios decidió que así fuera. Dios no usó a los ángeles para predicar el Evangelio, usó a personas, personas que pueden poner de sí mismas o que pueden tener de sí mismas al predicar el Evangelio. Puedes verlo con Pablo, puedes verlo con Pedro, puedes verlo con las mismas cartas de Juan, los mensajes que están escritos ahí. Y aunque tenemos otros apóstoles que no tenemos escritos de ellos en los evangelios, aunque tenemos mensajes de otros más, eh, resulta que no necesariamente eh, no los tenemos, pero no significa que no hayan ellos compartido el Evangelio. Y podemos ver que en las cartas de Pablo lleva del carácter de Pablo, que en las cartas de Pedro lleva del carácter de Pedro, el mismo Santiago le pone su sello en su carta, o las mismas cartas de Juan, o esa carta tan pequeñita que es la carta de Judas, Judas Tadeo, podemos ver que lleva parte de su personalidad. Y cuando hablamos del mensaje de la cruz o el mensaje del Evangelio, por supuesto que vamos a tener parte de nosotros en esos mensajes. Así es con cualquier tipo de enseñanza y cualquier tipo de doctrina. Por eso existen tantas iglesias cristianas alrededor del mundo y tantas denominaciones alrededor del mundo, porque existen diferencias, porque existen maneras de ver distinto el mensaje bíblico y el mensaje del Evangelio. Lo vemos como nosotros creemos que es más correcto o nos tratamos de apegar más a la enseñanza bíblica y ahí le incluimos un poco
de escatología y de exegesis y le agregamos hermenéutica y le ponemos homilética y le ponemos cuantas cosas nos sean posibles para poder escudriñar las escrituras a profundidad y apegarnos más y ser más fieles al mensaje del evangelio. Pero definitivamente yo lo puedo decir, al menos de mi parte, creo que cada vez que yo doy un mensaje, ese mensaje también lleva de mí, lleva de mi inspiración, lleva de mi propia experiencia, lleva del conocimiento que yo pudiera tener acerca de la escritura o del desconocimiento que pudiera tener de la escritura, además de incluirle mi propia experiencia personal y mi propia relación con Dios. Así es que todas las enseñanzas que pudiera haber acerca de la Biblia siempre llevarán una parte del mensajero. ¿Por qué lo digo? Porque una de las grandes discusiones que tenemos hoy dentro de la iglesia cristiana y dentro del mensaje de Jesús, una de las grandes discusiones que tenemos es precisamente si deberíamos o no deberíamos de celebrar la Navidad. Quizás la discusión central sea celebrarla en estas fechas de diciembre, en particular el 24 de diciembre por la noche, para el 25 es la Navidad, el 24 es lo que conocemos como Nochebuena en los países latinoamericanos o de habla hispana. Conocemos la noche del 24 como Nochebuena, que se supone que es la noche en que nace Jesús. Para el día 25 se supone que Jesús ya ha nacido y por lo tanto es el día de la Navidad. Y Navidad viene de natividad, que es nacimiento. Entonces, no me voy a meter a cuestiones etimológicas de la Navidad, de dónde es su origen, pero sí quisiera aclarar algunas cosas respecto a la Navidad que nos puedan ayudar a nosotros a comprender mejor lo que hacemos, lo que celebramos, lo que conmemoramos, para quienes lo hacen y para quienes no lo hacen también quede claro el por qué no y por qué no deberíamos de hacerlo o celebrarlo. Ok, quiero primero dejar claro que el día de Navidad es una celebración que se adoptó muchos siglos después del nacimiento de Jesús. Es verdad que hay una confusión acerca de la fecha. Hay quienes aseguran que Jesús nació el 24 de diciembre por la noche para que el 25 fuese Navidad. Escrituralmente, bíblicamente, eso no es así. Ahora, ¿de dónde viene esta teoría o por qué se cree que Jesús nació el 24 de diciembre? Porque es una explicación que se trata de dar de acuerdo a las tradiciones antiguas. No es meramente una imposición de la Saturnalia o de el solsticio de invierno o de las cuestiones, celebraciones paganas. Creo, o del cumpleaños de no sé quién, de algún César o de algún emperador romano que trató de celebrar su cumpleaños y compararse con Cristo y poner esta celebración de Navidad, ponerla junto con él, con su celebración o con su cumpleaños, y que ahora estamos celebrando el nacimiento de no sé qué emperador, o celebrando la Saturnalia, o celebrando el, el solsticio de invierno, o celebrando algún tipo de creencia pagana. Tiene más bien que ver con la tradición de la celebración de los tiempos, donde generalmente se creía que en la antigüedad se pensaba que la persona moría el mismo día que nacía, o en la misma temporada al menos, en los mismos días, en los mismos en fechas similares. Es decir, eh, se decía que la persona moría generalmente al tiempo en que nacía, es decir, perdón, moría en el tiempo, no en el que nacía, en el tiempo de su gestación, en el tiempo en que era gestado ese ser en la tierra, en ese momento que era gestado, entonces moría ese mismo día que había sido gestado. Era una cuestión de tradición, no es nada bíblico, o sea, no estoy diciendo que esto es bíblico y que esto justifica la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, no, es solamente era una tradición que es más bien a lo que creo que se apega la celebración de Jesús en Navidad o el 25 de diciembre, porque era una cuestión de tradiciones. Al no saber el nacimiento de una persona, se creía que había nacido, o la fecha de nacimiento de una persona, se creía que había nacido, prácticamente había sido gestado en la fecha de su muerte. Y puesto que Jesús había sido
eh, había sido crucificado en Pascua. Entonces, contando los meses hacia atrás, suponían que Jesús había nacido el 25 de diciembre, puesto contando los 9 meses hacia atrás, es decir, de marzo. Marzo había sido gestado en Semana Santa, más o menos. Sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Serían los 9 meses. Entonces, marzo, abril. Entonces, al no haber una fecha precisa, era marzo, abril, la Pascua, es dependiendo el año y dependiendo el tiempo en que se celebre la Pascua, porque recuerden que la Pascua es una celebración judía. Entonces, de acuerdo a la celebración judía, era abril, marzo, abril, era la fiesta de la Pascua, se consideraba que había sido abril, entonces contando los 9 meses, en su nacimiento tendría que haber sido en diciembre. Partiendo de esa tradición, que es una tradición antigua, vieja, de diferentes pueblos, es que muchos creen que esa es la razón por la que se establece que Jesús nació en diciembre, y poniéndole una fecha, bueno, pues ya aconteciendo, habiendo otras celebraciones como el invierno, el principio de una época distinta, antes de que termine el año, entonces se pensaba que Jesús había nacido en diciembre, el 25 de diciembre. Ahora, bíblicamente eso no es cierto. Jesús no nació en diciembre. Eso para muchos cristianos lo saben, y muchos cristianos tratan de defender que esta celebración de Navidad no es correcta debido a que Jesús no nació en diciembre, y por lo tanto es una celebración pagana, es una celebración para adorar a otro tipo de personajes que no es Jesús, y por esa razón muchos cristianos se oponen a la celebración de Navidad en estas fechas. Pero es porque la Biblia nos dice que Jesús, no nos dice en qué fecha nació Jesús, simplemente por conocer los tiempos y los acontecimientos bíblicos, nos damos cuenta con claridad de que Jesús no nació en diciembre. Algunos suponen que fue en octubre, otros suponen que fue en septiembre, pero en realidad no hay una fecha específica del nacimiento de Jesús. Así es que nadie podríamos asegurar o tener la certeza en nuestro corazón de saber si lo que estamos celebrando es correcto o no por la fecha, por la fecha. Ahora, si nosotros nos aferramos a decir que por la fecha, que no es en diciembre, el nacimiento de Jesús, y tratamos de defender esa postura como un argumento para estar en contra de la Navidad, nos vamos a meter en otras dificultades que no queremos reconocer cuando estamos peleando con esta celebración de Navidad en estas fechas. Nosotros, al menos aquí en la comunidad Manto Nuevo, yo como pastor, mi familia, mis hijos y mi esposa y yo, hemos decidido que la celebración de la Navidad no es por la fecha, sino por el acontecimiento. Son dos cosas distintas. Una cosa es la fecha del nacimiento de Jesús, que estoy de acuerdo que sería septiembre, octubre, yo estoy de acuerdo con eso. Bíblicamente es una postura teológicamente correcta. Creo que pensar que Jesús nació en septiembre o en octubre, de acuerdo a los calendarios y de acuerdo a los acontecimientos bíblicos y de lo que está sucediendo en la Biblia respecto al nacimiento de Jesús, creo que lo correcto sería septiembre, octubre. Igual, insisto, no hay un día definido, no hay una fecha específica, solamente sabemos que esa es la temporada más o menos en la que Jesús nació. Yo estoy de acuerdo con eso. El nacimiento de Jesús no es el 25 de diciembre o 24 o 25 de diciembre. Ese no es el nacimiento de Jesús. Pero hay un acontecimiento que deberíamos de considerar que es el nacimiento de Jesús. Entonces, aunque no es el día, sí sucedió el nacimiento de Jesús, y eso es lo que nosotros celebramos. Jesús nació, Jesús vino al mundo, Jesús es el Hijo de Dios, es la encarnación del Hijo de Dios mismo hecho carne para darnos salvación a toda la humanidad. Entonces, cuando pensamos en una celebración de Navidad o estamos pensando en la celebración de Navidad, mucha gente entra en conflicto porque al querer celebrar la Navidad o al querer celebrar el nacimiento de Jesús, entonces quisiéramos ponerle una fecha, y la gente quiere ponerle una fecha a esa celebración. Y entonces piensa que ya está establecida una fiesta, ya está establecida una celebración, y por esa causa habría que celebrar en Navidad. Y entra el conflicto de que no debemos de alinearnos a este mundo, que son fiestas paganas, que el diablo está metido ahí, que esta es una celebración del diablo, que estamos celebrando el solsticio de invierno, que estamos celebrando la Saturnalia, que estamos celebrando cuestiones paganas, que el arbolito de Navidad es satánico, y cuántas cosas podemos argumentar acerca de la celebración de la Navidad
para no celebrarla. Ok, si consideramos esto, si consideramos que la Navidad no fue el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, pues no tendríamos que hacer ninguna celebración. En diciembre al menos no tendríamos por qué estar celebrando algo que no es bíblico o algo que no está ahí bíblicamente. Por esa misma razón, muchos cristianos piensan que no se debería de hacer. Ahora bien, ¿cuál es mi postura? Y esto es personal, esto no es bíblico, esta es una postura personal para no establecer una doctrina, pero sí para dejar claro qué es lo que yo pienso al respecto. Creo que para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como gente que cree en Dios y que cree en la Biblia, para nosotros debería ser importante celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ojalá y fuéramos, como dicen muchos cristianos, cuando dicen yo no celebro el 25 de diciembre, yo celebro todos los días del año el nacimiento de Jesús. Ojalá fuese cierto. Ojalá pudiéramos tener una conciencia clara y un pensamiento constante acerca de celebrar el nacimiento de Jesús todos los días de nuestras vidas y no el 25 de diciembre. Es como cuando decimos, el Día de las Mamás no debería de ser un solo día. El 10 de mayo no es, aquí en México se celebra el 10 de mayo y decimos, yo escucho a muchos predicadores que decimos y que me incluyo porque también lo he dicho, que no deberíamos de celebrar a la mamá solamente el 10 de mayo, que deberíamos de celebrarle todo el año. Y lo decimos cuando lo decimos, se oye bien padre, se oye bien romántico, se oye bien épico decir, wow, a las mamás no deberíamos de celebrarles un día al año, deberíamos de celebrarle todos los días del año porque las mamás son mamás todos los días y las mamás deberían de ser apreciadas, valoradas todos los días del año. Se oye muy bien, se oye padrísimo, pero no lo hacemos. No celebramos a las mamás eh, eh, ningún en ningún momento más que el 10 de mayo. Y precisamente el 10 de mayo las mamás no terminan siendo celebradas, sino más bien terminan siendo agobiadas con tantas tareas y con tantos pretextos para estar ahí queriendo celebrarles. Y entonces no cumplimos esa parte donde decimos que a mamá o a papá o a los niños o el Día del Amor y la Amistad, poniendo cualquier fecha, deberíamos de celebrarlo cualquier día del año. No estas fechas eh, que han establecido el capitalismo y el comercialismo para poner y celebrar. Ojalá pudiéramos, de verdad, ojalá pudiéramos celebrar todos los días al amor y a la amistad, todos los días pudiéramos celebrar a las mamás, todos los días pudiéramos celebrar a los niños, a los papás, a los abuelos, a los médicos, a los arquitectos, a los abogados, y no buscar una fecha específica para celebrarles. Si tuviéramos conciencia y tuviéramos realmente en nuestro corazón presente que hay gente valiosa que está haciendo algo importante, que merece nuestro reconocimiento, creo que tendríamos otra sociedad, pero no lo hacemos. Entonces, como no lo hacemos, estas fechas específicas o estos momentos específicos como la Navidad o como el Día de las Madres o como el Día del Padre o el Día de los Abuelos, procuramos recordar más y hacer más énfasis en el acontecimiento mismo, no en el día. No es el momento, no es la fecha en particular, sino es el acontecimiento. De manera que mi pensamiento o mi creencia o la idea que yo tengo de la Navidad es no necesariamente es por las fechas en sí, sino por el acontecimiento, lo que está sucediendo. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, si tú tienes tu Biblia, sé que hoy ya están algunos atareados, apurados con los quehaceres de la casa y preparándose para celebrar o no celebrar o descansar, irse de vacaciones. Así es que pon ahí este sonido ahí de fondo en tu casa donde estás ahí descansando, cenando, preparando la cena. Pon ahí de fondo esta conversación y espero que sea de edificación y de bendición para tu vida. Esa es la intención de esta charla hoy miércoles. Así es que dice la escritura en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Si no has leído la Biblia esta semana, bueno, vamos a tomar un poquito de lectura esta noche. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, continúo en el versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Si te gusta subrayar tu Biblia, este es uno de los versículos que deberían de estar subrayados en tu Biblia. Dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Para mí este es uno de los pasajes de los evangelios que me gustan mucho acerca del nacimiento de Jesús, por el anuncio que hace el ángel hacia los pastores, pero este anuncio era solamente para dar a conocer abiertamente a otros más de lo que había sucedido, de lo que prácticamente en secreto estaba aconteciendo. Porque el nacimiento de Jesús, recordemos que hay un antecedente que es el embarazo de María, porque cuando Jesús fue gestado en María fue por obra del Espíritu Santo, y entonces no piensen que María era bien vista o aplaudida o adorada o venerada como hoy se hace por causa del embarazo de Jesús. De ninguna manera. María era mal vista, era una mujer que se consideraba que se había casado con un hombre, pero que cuando se casó ya estaba embarazada. Lo sabían todos, todos se daban, los cercanos a José y los cercanos a María sabían muy bien que María había estado embarazada antes de casarse con José. Entonces, todo eso era parte de la vida cotidiana de José y de María. Ahora, ellos son llevados a este lugar pensando solamente, quizás podríamos decir, bueno, pero es un acontecimiento de un emperador que quiere saber cuántos habitantes hay en sus dominios y por eso hace un censo. Pero recordemos que una de las profecías acerca de Jesús, acerca del Mesías, es que este Salvador tendría que nacer en Belén. Era una profecía anunciada muchos años antes de que Jesús naciera. Habían pasado siglos ya desde que esto había sido dicho y ahora se estaba cumpliendo. Pareciera que no había razón en que José y María se movieran hasta Belén. Si ellos no hubieran sido movidos por este censo, quizás ellos mismos, desentendidos de estas profecías o no buscando que se cumpliesen las profecías, o para que no quedara como que ellos buscaban que se cumplieran las profecías, sino que los acontecimientos mismos fueron dando pie y dando motivo para que todo esto sucediera y aconteciera conforme a lo que ya había sido anunciado y profetizado. Así es que Jesús nace en Belén como un cumplimiento de una profecía anunciada siglos antes, pero en un contexto social de un movimiento que hace el emperador de aquel entonces para que José y María tomen la decisión de acercarse a un lugar donde no radicaban, ellos radicaban en Galilea, ellos estaban viviendo en Galilea, allí era el lugar, el centro de trabajo de José, ahí había establecido su negocio, su carpintería, porque José era carpintero, y había establecido su negocio, ahí habían decidido vivir, pero ahora resulta que tenían que ir a Belén, a su lugar de origen, y esto nos hace saber dos cosas, que se cumple la profecía anunciada acerca de Jesús, pero también se cumple aquello que había sido dicho
de que Jesús o el Mesías tenía que ser de la casa de David. Algo que Lucas nos hace saber a través de esta investigación que él hace de que José era descendiente de la casa de David. Y uno puede decir, sí, pero no, Jesús no era hijo de, no era hijo de José, era hijo del Espíritu Santo, entonces no era de la casa de David. No, si lees los evangelios te darás cuenta que Jesús era de la casa de David. Pero además nos hace ver que la paternidad que ejerce José sobre Jesús sin ser su hijo de sangre es una paternidad mayor todavía, porque es un reconocimiento de aquel que no es su sangre, pero que lo adopta como si lo fuese. Hay muchos mensajes en esto, hay muchas enseñanzas profundas acerca de quién es Jesús, de cómo nace Jesús, de las profecías que se cumplen en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero no me quiero enfocar a esto solamente, quiero ir un poquito más adelante. Y entonces ellos llegan a Belén, no encuentran dónde hospedarse, no es que ellos estuvieran buscando que Jesús naciera en un fuese a un establo y ahí en el establo naciese y después lo pusieran en un pesebre. Los pesebres hoy en día son de madera, me parece, ya hoy más modernos puede haber hasta de plástico y metal. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de José y de María, en aquella región los pesebres eran de piedra. No era algo cómodo ni tampoco lujoso. De hecho, mostraba humildad, porque los pesebres eran recipientes hechos de piedra que se usaban para poner el agua o el alimento en los establos para que los animales se acercaran y comieran ahí. Ahora, al no haber dónde quedarse José y María, ellos deciden quedarse en un establo y usan este pesebre, este instrumento de piedra, para acostar a Jesús. Ni siquiera era una cuna donde lo pudieran arrullar, era un lugar donde Jesús tenía que estar. Y me parece interesante esto del pesebre porque el mensaje del ángel hacia los pastores es: estará acostado en un pesebre. Y precisamente, pues María está atendiendo al niño, lo alimenta, lo amamanta, lo cuida y está ahí. Pero mero en el preciso momento que llegan los pastores a verlo, lo acaban de poner o lo pusieron a descansar en ese pesebre. A mí me parece interesante porque lo que parece absurdo para Dios es algo práctico, es algo que nos puede dar señal o que nos puede dar testimonio de que Él es soberano y Él puede hacer lo que mejor parezca para dar testimonio de que Él es Dios. El nacimiento de Jesús es la encarnación de nuestro Salvador, es nuestro Salvador hecho carne. Es Él el que viene a darnos salvación y vida eterna. Ha nacido el Salvador, ha nacido el Rey, ha nacido el Mesías, ha nacido aquel que nos dará vida eterna. Y por eso la razón de este nacimiento, de este Dios hecho carne, de este Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, de este Mesías Salvador hecho carne, la razón es lo que el ángel le dice a los pastores. Déjenme leerles este pasaje otra vez. El versículo 10 del capítulo 2 de Lucas dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo que nació no fue un Santa Claus, no fue un arbolito de Navidad, no fue una nueva religión. Lo que nació el día de Navidad, lo que se dio al mundo, lo que se nos regaló, fue el nacimiento del Salvador, Cristo el Señor. Eso fue lo que, o eso es lo que significa la Navidad. La Navidad es el nacimiento del Salvador. Entonces, si nosotros pensamos que la Navidad es el Santa Claus, que la Navidad es el arbolito de Navidad, que la Navidad es la cena, los regalos, gastar, pasear, disfrutar del dinero, del mucho o del poco dinero que pudieras tener en estas fechas, que eso significa Navidad, entonces nos estamos perdiendo realmente del enfoque real de lo que es la Navidad. La Navidad es el nacimiento del Salvador de este mundo. Es el nacimiento de Cristo el Señor. Cristo es ungido, es Mesías, es enviado. Entonces lo que nació fue Jesús. Jesús que ha nacido para darle salvación a la humanidad, que es la reconciliación del ser humano con Dios. Y lo dice precisamente el pasaje. Dice, versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz. En la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Es decir, el cielo y la tierra en este momento están conectados. Es el nacimiento del Salvador. Y lo que están diciendo los ángeles cantando es gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra a los hombres haya paz. ¿Cómo es que puede haber una paz en la tierra? Hoy podríamos decir, sí, pero pastor, no hay paz en la tierra. Hay guerras, hay destrucción, hay muerte, hay conflictos, hay uno contra el otro, egoísmo, vanidad, hay tantas cosas que nos destruyen. Sí, pero todo esto acontece, toda esta maldad existe porque no hemos entendido el mensaje del nacimiento de Jesús. El mensaje es la reconciliación de Dios con los hombres, esta enemistad que había entre el cielo y la tierra, porque el hombre había fallado, le había fallado a Dios. Esta enemistad, este pleito, esta guerra que había entre la humanidad y Dios, ahora se termina porque hay una reconciliación por medio de aquel que ha nacido. No es una reconciliación mágica. No es que ahora Dios se ha reconciliado con la humanidad y ya no haya más problemas. No, tiene que ser por medio de este Mesías, tiene que ser por medio de este Cristo enviado, este Señor, Dios Todopoderoso que ha sido puesto entre los hombres. Por eso el ángel también le dice a María cuando le anuncia acerca de este embarazo que tendría el Espíritu Santo, le dice, le llamarás Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Así es que el anuncio del ángel ahora se está cumpliendo. Este anuncio que le dijo a María, les llamarás Emanuel, príncipe de paz. Este mensaje del ángel previo al nacimiento, que es en el embarazo, este mensaje es para saber que lo que vendría a la tierra era esta reconciliación por medio de Jesús. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, no podemos hablar de la Navidad sin Jesús. No podemos hablar de una Navidad sin Cristo, sin este Salvador, sin este Mesías. Me parece interesante que en el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Jesucristo ha nacido. Y ahora ellos regresan a sus casas glorificando. Esta parte es interesante de que fuese dado a los pastores a conocer y no a los reyes. A mí me parece interesante que, bueno, decimos, es que se les avisó a los reyes magos. Ellos eran sabios, se les llama reyes, pero eran realmente sabios. Eran personajes sabios que habían recibido el mensaje, que habían estudiado los tiempos, que habían leído las escrituras y que sabían que el Mesías nacería y que habría una señal en el cielo y que esta señal sería lo que hoy conocemos como la estrella de Belén. Pero ellos estudiaron los astros, estudiaron las estrellas, no eran astrólogos, eran astrónomos. Y estudiaron con su sabiduría, con su inteligencia y con todas las ciencias a su alcance para saber acerca del nacimiento anunciado de este Mesías, porque se daba el tiempo de las escrituras, daban el estudio de las escrituras. Recordemos que el pueblo de Israel viajó como esclavo a varios lugares, a Siria, a Babilonia, estuvieron como esclavos y ahí en esa esclavitud seguían hablando del Salvador, seguían hablando del Mesías porque las profecías estaban anunciadas. El mismo Daniel, siendo esclavo en estos reinos, el mismo Daniel profetizó acerca de la venida del rey. Así es que los sabios, uno puede decir, pero eran sabios y eran reyes y estos reyes vinieron a adorarle. Y entonces sí le avisaron a los reyes. En realidad ese es un término que hemos usado hoy en día, que se ha cristianizado el término, pero lo que la Biblia nos dice es que eran sabios, sabios que estudiaban los tiempos y que se daban cuenta que había nacido el Salvador y que vinieron a adorarle. Esa es la razón por la que vinieron a Belén para adorar a Jesús. Pero el mensaje fue dado a los pastores, no fue dado al César, no fue dado a Herodes, no fue dado a ningún emperador en aquel momento, fue dado a los pastores. Y quiero rescatar algo de esto antes de continuar. Dice que los pastores estaban cuidando a las ovejas mientras pastoreaban y que ahí se les apareció el ángel. Bueno, algo interesante para que sepas que por qué Jesús no nació en estas fechas es que los pastores no salen a pastar con sus ovejas en invierno, sino antes, todavía en otoño, todavía en las últimas fechas de otoño, verano, otoño, todavía están pastando a sus ovejas porque se viene el invierno y en el invierno ya no pueden salir a pastar, las tienen que alimentar en sus establos para que no se les congelen, para que no se les mueran. Entonces, eso es una de las razones bíblicas por las cuales creemos que Jesús no nació en invierno o en diciembre. Bueno, esa es una explicación nada más. Hay muchas más para poder asegurar que Jesús no nació en diciembre, pero solo quería mencionarlo.
Entonces les habla a los pastores y los pastores reciben este mensaje. Y ellos dicen, vamos a confirmar a ver si es esto que acabamos de ver, de un ángel que nos habla, de un ángel que nos dice que ha nacido el Salvador. Vamos a confirmarlo, vamos a Belén. Así es que se desvían un poco de su ruta, van hacia Belén y se encuentran con la sorpresa que tal cual les dijo el ángel, así encontraron a Jesús. Y ellos regresan a sus casas glorificando y alabando a Dios porque lo que habían oído ahora se confirmaba con lo que estaban viendo y todo era conforme a lo que se les había dicho. Esto es importante porque una de las cosas que genera un conflicto entre las iglesias es que unos dicen que sí ven, otros dicen que sí oyen, pero no conjugamos las dos cosas en ver y oír para poder establecer el contacto y la comunión unos con otros y dejar de estarnos peleando por si sí o por si no. Yo respeto a quienes, les decía al principio de esta conversación, que tengo muchos amigos, pastores, evangelistas, profetas, que no celebran la Navidad, que no están de acuerdo con celebrar la Navidad, que no están de acuerdo con que se ponga arbolito de Navidad, que incluso en estas fechas llenan las redes sociales con sus publicaciones de no celebrar la Navidad, de no celebrar, que no poner arbolito, y son personas que amo, que aprecio muchísimo, que quiero mucho en el Señor y que son amigos desde hace muchos años, y que difiero con ellos. Pero no por esa razón van a dejar de ser mis amigos, o al menos eso espero. No vaya a ser que después de que vean este video ya dejen de estar en contacto conmigo. Pero hay algo más importante que la fecha, hay algo más importante que el arbolito, hay algo más importante que el Santa Claus. De hecho, si ven allá al fondo, tengo un Santa Claus y una señora Claus que me regaló mi mamá y mis hermanas hace algunos años y nos llenaron de dulces y nos los dieron en diciembre, que los fuimos a visitar y nos los regalaron y ahí los sigo teniendo. Ahora los ocupo para guardar unas otras cosas. Y no porque los tengo ahí, o porque están esas figuras ahí, significa que estoy invocando la Navidad o al Santa Claus o estoy blasfemando contra Dios. Dios conoce mi corazón y Dios sabe cuánto lo amo. Dios sabe que mi corazón es para Él y que Él es la razón de lo que hago todos los días. Es la razón de conectarme contigo y transmitirte este mensaje. No es el gordito barbón, no es el arbolito con luces, no es la cena que celebramos. No es eso, para mí eso no es la Navidad. Pero para mí es importante hacer presente que Jesús nació. Es recordarlo y lo recuerdo por supuesto todos los días. Por supuesto que predico, hermanos, predico cada 8 días, doy el mensaje de Jesús. A cuantas personas puedo les hablo de Jesús. Amigos, conocidos, compañeros del trabajo, a quien puedo hablarle, desconocidos en la calle, a quien puedo hablarle de Jesús, le hablo de Jesús. Mi mensaje y mi vida gira en torno a la enseñanza del mensaje del Evangelio y de que otros también puedan compartir ese mensaje. Así es que no tengo un corazón lejos de Dios. Al menos eso creo y eso pienso. Esa es mi confianza en el Señor. No vivo alejado de Dios o tratando de celebrar o tener celebraciones paganas o tratando de profanar el templo o tratando de conmemorar fechas paganas, fechas anticristianas. De ninguna manera mi corazón es para Dios y mi alma y mi vida la rindo completamente a Jesús, mi Salvador. Pero ¿por qué pelearme con alguien que celebra la Navidad? ¿Por qué discutir con alguien que está celebrando en estos días la Navidad? ¿Por qué maldecir o condenar al infierno a alguien que pone un arbolito de Navidad en su casa o que alumbra con luces su casa y decir, no, es que ellos se van a ir al infierno? ¿Por qué hacer eso? Nunca lo hemos hecho. Mi esposa, mis hijos y yo, nuestro ministerio nunca ha hecho eso, nunca. Hemos condenado la celebración de la Navidad a quien sea que la celebre, cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes, no condenamos a nadie que lo hace porque hay un acontecimiento que están celebrando. Es el nacimiento del Cristo. Si lo están haciendo en la fecha equivocada, bueno, eso se puede corregir. Quizás con el aprendizaje, con el conocimiento, con saber lo que realmente está pasando y lo que realmente dice las Escrituras, quizás se entiendan muchas cosas, pero eso no significa que el acontecimiento en sí no debería de celebrarse. Yo creo que el problema está en sacar a Jesús de la celebración.
Ese sí es un verdadero problema. El creer que la Navidad es ir a gastar todo el dinero que tienes o todo el dinero que no tienes, incluso celebrarlo en estas fechas porque es Navidad. Con el pretexto de que es Navidad, hay que ir a gastárnoslo todo, despilfarrar el dinero. O con el pretexto de que es la Navidad, hay que decorar la casa y hay que arreglarla porque, para que se vea bonita porque es Navidad. Entonces, creo que ahí sí estamos perdiendo el enfoque, pero de ninguna manera hablamos de Jesús, no mencionamos a Jesús. Jesús no es el tema de conversación. De hecho, ni lo mencionamos para no tener problemas con la familia o discutir el tema en familia porque creemos que la Navidad puede ser una Navidad sin Jesús. La Navidad no puede ser sin Jesús. La Navidad tiene que ser con Jesús. Jesús tiene que ser la razón de la Navidad. Jesús tiene que ser el motivo de la Navidad. Y no solamente Él, sino las enseñanzas que Él nos compartió y que Él nos dejó que podrían hacer posible que la Navidad fuese celebrada. Ahora, quizás te preguntes y dices, bueno, si Jesús es el Hijo de Dios, Jesús se hizo carne, Jesús es la razón de la Navidad, ok, entonces, ¿qué debo de hacer yo en la Navidad? Bueno, quiero darte al menos 5 consejos, seis quizás, 6 consejos acerca de qué deberías de hacer esta Navidad, independientemente si la celebras o no, independientemente si haces cena o no, si decoraste con luces o no, si pusiste arbolito o no, si te vas a reunir con la familia o no. Creo que si eres un buen cristiano, si eres alguien que tiene temor de Dios y que ama a Dios con todo su ser, al menos deberías de hacer estas cosas que te quiero compartir ahora. Independientemente que celebres o no celebres la Navidad en esta fecha. No es por si lo haces o no lo haces, es porque eres un hijo de Dios y como hijo de Dios hay cosas que deberías de considerar. Así es que lo primero que te quiero sugerir para estas fechas de Navidad, y eso debería ser con tu familia, con la gente a tu alrededor, con tus contactos en tus redes sociales, una de las cosas que debes de hacer es procura la paz. De nada sirve que defiendas a Jesús y que defiendas la verdad de la palabra y que defiendas la autoridad de la palabra de Dios si no tienes paz. Si usas la palabra para destruir, para maldecir, para condenar al infierno a aquellos que no conocen, que no tienen tu madurez, que no tienen tu capacidad de revelación, y tú condenas a la gente al infierno porque desconocen, porque no saben, porque no han madurado tanto espiritualmente como tú, y los condenas al infierno por celebrar estas fechas y por celebrar la Navidad o por poner un arbolito de Navidad, y los condenas al infierno, bueno, no estás haciendo lo que el Evangelio dice. El apóstol Pablo dice, en lo que a ti respecta, procura la paz con los demás. Es verdad que hay que hablar la verdad, es cierto que hay que dar el mensaje real del Evangelio, pero hermano, tienes que construir una enseñanza. No puedes agarrar un foro abierto en redes sociales y con lo primero que sales es con un mensaje de condenación, mandando al infierno a todos aquellos que no comparten tu ideología o tu pensamiento o tu creencia. Tienes que construirlo. Tómate el tiempo de hacer una transmisión de 5 o 10 minutos un día a la semana y explicar paso a paso, ir llevando a la gente por un camino de enseñanza a través de un discipulado, a través de un crecimiento, de una preparación espiritual, a través de mensajes que puedan ir llevando a la persona a crecer, a madurar espiritualmente, para abrirle el panorama, para abrirle los ojos espirituales y entonces darle la máxima revelación de que el arbolito de Navidad es un instrumento pagano de adoración diabólica. Pero no puedes salir a las redes sociales y aventar el trancazo porque no eres pastor de una iglesia, porque no tienes una congregación, un grupo, un cuerpo de Cristo al que estar discipulando, al que estar enseñando. No saben el trabajo que cuesta dar una enseñanza y construir una doctrina, un conocimiento en las ovejas del Señor. No saben el trabajo que cuesta, porque solamente salir y aventar una piedra y decir, wow, esto es así y así, y los demás que no piensan como yo se van al infierno o son hijos del diablo, es una condenación que no busca la paz, que no es el mensaje de Jesús. Jesús no le habló a todo el mundo diciéndole lo malo que era lo que los fariseos hacían, diciendo, los fariseos son el diablo andando.
No, Jesús invirtió su tiempo para explicar, para construir un conocimiento de amor, de reconciliación, de perdón, de paz, de restauración, de amor al prójimo, de poner la otra mejilla, de buscar el conocimiento, la verdad, de encontrar el camino. Jesús invirtió un tiempo. Mi hermano, hermana, el Evangelio está lleno de todo el conocimiento que Jesús invirtió en sus discípulos para que al final del Evangelio Jesús le llamara la atención a los escribas y a los fariseos. Y al pueblo le dijo, hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen, porque lo que dicen es el mensaje de las escrituras. Así es que de repente salir y aventar un dardo de maldición, porque aquellos que ponen arbolito, porque los que ponen las luces, porque los que celebran la Navidad están equivocados. Ok, mi consejo es procura la paz. Si tú tienes la inquietud en tu corazón de transmitir el mensaje de la verdad y decir, hermanos, el arbolito de Navidad tiene un origen pagano, así y así, construye el conocimiento, construye la enseñanza, no avientes la piedra y escondas las manos detrás de las redes sociales. Construye, disipula, enseña. Algo que he procurado yo como pastor, llevo 16 años de pastor y durante todos estos años que he pastoreado la comunidad Manto Nuevo, he procurado poner un conocimiento, una base, una simiente, para después edificar sobre de ello y poder compartir el mensaje del Evangelio tal cual está en la Escritura, pero que la gente lo pueda entender, que la gente lo pueda recibir y que construyan una fe en base al conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, pero conocer la verdad no es publicar un meme en redes sociales, una imagen, un texto de 10 minutos o de 5 minutos y creer que eso ya va a salvar al mundo que pone un arbolito de Navidad. No, eso no salva al mundo. Tienes que construir el conocimiento, tienes que enseñar y poner bases, fundamentos. Prepárate, haz un estudio, graba un video, graba audios. Hoy es más fácil con la tecnología. Y si tienes en tu corazón compartir esa verdad, pues hazlo desde el foro en el que estás, hazlo desde tu iglesia, compártelo con tus discípulos, forja el carácter de aquellos a los que vas a compartir esa enseñanza. Porque hay mucha gente que lo que necesita escuchar es un mensaje de salvación, no un mensaje de condenación. Es un mensaje de paz, no de guerra. Y no significa que tienes que dar mentiras o predicar mentiras. Procura la paz. Yo tengo mis convicciones acerca de muchas cosas y no le ando tirando a pastores y a predicadores que veo que enseñan algo distinto porque no me parece lo que dicen y porque creo que yo tengo la verdad absoluta y que yo puedo decir la verdad como yo quiero. Y entonces condeno a aquellos que no predican lo mismo que yo, o señalo a aquellos, o publico memes, o hago comentarios señalando y condenando a otros. Creo que sí se debe señalar a los falsos profetas, creo que sí se debe de enseñar quién es un falso profeta, pero no hacer el trabajo del Espíritu Santo queriendo decirle a la gente que está bien y que está mal, porque entonces no estoy enseñando bien. El asunto es que el Espíritu Santo dé convicción a cada uno y que cada uno de nosotros pueda elegir en su propia decisión, en su propia convicción, lo que está bien y lo que está mal. Creo que eso es lo que enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la libertad de elección, la libertad de elegir, no la imposición, no la imposición de pensamientos ni la imposición de ideologías. Y hablo en todos los sentidos, tanto los cristianos que quieren imponer ideologías como los no cristianos que también tratan de imponer ideologías. Así es que la Navidad no es Santa Claus, la Navidad no es el arbolito, la Navidad no es la cena, ni los regalos, ni los gastos. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que compartimos, eso es lo que enseñamos, eso es lo que predicamos, y eso es lo que hay que compartir y enseñar, pero siempre procurando la paz. También creo, mi segundo consejo que podrías poner en práctica en estas fechas es ayudar al que lo necesita. El mensaje de Jesús es ese, ayuda al que lo necesita. Pero hay que ser claros en esto porque parece que si tú no ayudas lo suficiente o no haces lo suficiente, no estás haciendo nada. Y entonces hay gente que se está encargando de calificar si lo que haces es suficiente o no es suficiente. Si lo que estás haciendo vale como ayuda o simplemente es una pantalla de hipocresía porque realmente no queremos ayudar. Nosotros no calificamos la ayuda de nadie. Nosotros no somos capaces, ni tú ni yo, somos capaces de calificar la ayuda de alguien. Si alguien decide ayudar, lo hará conforme a sus capacidades.
Si lo que hace es dar un taco de tortilla con sal, porque eso es lo que puede hacer, hermano, quizás la ayuda sea la más grande que pueda recibir la otra persona por medio de alguien. Quizás la ayuda que tú puedas dar no sea monetaria, no sea en especie, no sea material, pero puedes ayudar a alguien animándolo, motivándole, dándole palabras de aliento, sacándolo de su mundo, de su caos mental que de repente produce tanta presión, tantas dificultades. Hay gente que vive en un caos mental que necesita salir de ello y el hacerlo reír, el llevarlo a distraer, dar un paseo, invitarle un bocadillo, platicar con él, a veces es la más grande ayuda que podemos brindar. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Si tú tienes comida, tienes un plato de comida y ves a alguien que lo necesita, dale de esa comida. Si tienes dos túnicas, dale una. El Señor Jesús dice que nuestra ayuda debería ser de acuerdo a nuestras posibilidades. Hay quienes creen que para que tu ayuda sea significativa, tendrías prácticamente que estarte rasgando las vestiduras y despojándote de todo lo que tienes para que tu ayuda realmente valga algo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que ayudemos conforme a nuestras posibilidades. Ayer andábamos, mi familia y yo, por eso no pudimos estar en la transmisión, andábamos en el centro de la Ciudad de México y de repente en el transcurso tuve la oportunidad de regalar unas monedas a personas que están en los semáforos traí unas monedas ahí en el carro y tomé esas monedas y las repartí hasta que se me acabaron las monedas. Ya después ya no tuve. Y andábamos a pie ahí en el centro, después de dejar el carro estacionado, anduvimos caminando y hubo un indigente que se me acercó y me pidió una moneda. No traía nada, hermano, nada, ya no, las monedas las había dejado en el carro, yo no traía dinero, mi esposa era la que traía el dinero, pero ella andaba un poco distante de donde yo estaba, así es que no tuve una moneda para dar y le dije a esta persona, no tengo nada, pero que Dios te bendiga. Y hubo alguien que se me quedó mirando como diciendo, es que no puedes decirle a alguien Dios te bendiga si no le das nada. La gente que no me conoce no sabía que durante todo el trayecto repartí algo así, bueno, no voy a decir la cantidad, pero repartí todo el dinero, las monedas que yo traía las repartí, la gente que me estuvo pidiendo en los semáforos y di todo lo que llevaba, pero hubo un momento que ya no traía nada, yo literalmente me fui sin dinero. Y cuando ya no traía nada, no tenía para darle a esa persona. Y quien no vio todo lo que yo hice antes y solamente ve ese momento, pudo haber juzgado y decir, ah, qué tacaño, sí, Dios te bendiga, pero no le dio nada. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. La gente te va a juzgar y te va a criticar por el momento, por lo que está viendo en ese momento. Y va a decir, no, no dio, no ayudó, no es suficiente, su ayuda es inútil, no dio tanto como debería haber dado. Y la gente juzga lo que tú haces por los demás por el momento que ellos ven. Pero nosotros no vivimos haciendo o ayudando a los demás para que la gente nos vea. De hecho, el Señor Jesús dijo que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda. Pero mi consejo para estas fechas es ayuda. Ese es el mensaje de Jesús. Ayuda al que necesita ayuda. De la manera que puedas. Si puedes con algo material, hazlo con algo material. Hay agrupaciones, hay asociaciones que no necesitas ir tú a ayudar a la gente indigente de la calle para andar ahí dando tu ayuda. No, si no puedes y no lo puedes hacer, no puedes estar ahí, no necesitas ir a hacerlo o frustrarte porque no puedes ir a ayudar. Hay asociaciones que lo hacen. Hay una asociación de un hermano, se llama Irving, ellos están repartiendo unas chamarras a indigentes y recién veía una publicación que él hacía donde llevaba muchas chamarras de gente que había comprado, que había pagado esas chamarras, que habían apoyado esta fundación, esta asociación, pero no es una fundación, perdón, es una asociación, que habían ayudado a este grupo de hermanos comprando estas chamarras, pagándolas, financiándolas para que ellos se pusieran la camisa y se fueran a las calles a repartir a los indigentes estas chamarrotas, que son unos chamarrones que sirven como sleeping, que sirven como tienda de campaña, que sirven como chamarra y que les pueden ayudar a aquellos que viven o que están en situación de calle. No necesariamente necesitas ir tú, necesita buscar la manera de ayudar a alguien. Nosotros recién, me decía mi esposa,
fuimos a ayudar a un matrimonio que está en necesidad. Ellos no tienen muchos recursos, prácticamente no tienen nada. Y fuimos a ayudarlos y le decía a mi esposa, ah, me hablaron, me dijeron que los hermanos fulanitos están muy mal, que necesitan dinero y me pidieron que si podíamos llevarles algo. Y le comenté a mi esposa y dice, sí, claro. Y me dijo mi esposa, no les vayas a decir a los hermanos de la iglesia, nosotros vamos a ir y les vamos a dar a ellos, les vamos a dar una ayuda. Y así fue, no lo comenté en la iglesia y fuimos nosotros, después de la reunión este domingo, fuimos a ayudar a estos hermanos. Y les dimos algo en nuestra capacidad, hermano. No les compramos una casa, ni les amueblamos la casa, ni les sacamos de su pobreza. No, lo que teníamos, lo que podíamos dar, fuimos y se lo llevamos. Ah, haz lo que puedas. Ve la manera en que puedes ayudar a alguien. Quizás tú no seas la persona que tenga el tiempo, que tenga la disposición, que tenga los medios para andar visitando a la gente y llevarles una ayuda, una despensa. Pero hay gente que lo puede hacer. Nuestro ministerio tiene esa parte, esa área dentro del ministerio que puede ayudar a otros. Va y ayuda en lo que podemos, en lo que nos es posible, en lo que nos alcanza, hasta donde nos llegan los recursos. Quisiéramos poder hacer más, quisiéramos tener un centro de rehabilitación, quisiéramos poner una casa hogar para niños de la calle o un lugar de refugio para adultos, para ancianos. Quisiéramos tener muchas cosas. Ahorita no lo podemos hacer, pero en lo que podemos, en lo que llegan todos esos recursos para hacer todo eso, en lo que llega todo eso, mientras hacemos lo que podemos y ayudamos a quien podemos. A veces son vecinos, a veces son amigos, a veces son desconocidos, a veces es familia. Y uno puede decir, pero para la familia no cuenta la ayuda. ¿Cómo no? Estás ayudando a alguien. Ayuda a alguien. Estas fechas pueden reflejar el amor de Dios a través de ti, extendiendo tu mano para ayudar a alguien, a quien puedas, como puedas, pero ayuda a alguien. Y esa ayuda es muy significativa para reflejar el amor de Dios, para reflejar que Jesús nació para dar salvación a este mundo. Otra cosa más, algo que puede dar testimonio del amor de Dios y que puede reflejar la Navidad es recibir a alguien. Recibir a alguien en tu casa, recibir una visita, recibir a los parientes. He visto que de repente las familias no se aguantan, ya no se pueden recibir, ya no se toleran, ya dicen, no, ¿dónde va a ser la reunión este año? Vamos, en la casa de fulano, no, en la casa de... No, 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 porque va a venir fulanito, va a venir perenganito, yo no quiero recibirlo, mejor no, en mi casa no, y se resisten a recibir a alguien. Y terminan haciendo siempre, generalmente en las reuniones, en las casas de los abuelos, de los padres, un lugar neutro, o no hay reunión, porque no se aguantan como familia. Creo que si algo debemos hacer es poder hospedar, poder recibir a alguien. La Biblia nos enseña que si nosotros recibimos, no nos daremos cuenta en algunas ocasiones cuando al hospedar a alguien que lo necesita, pudiéramos estar hospedando ángeles. Y no es que meramente al que hospedas es un ángel, sino que cuando recibes a alguien puedes estar recibiendo ángeles junto con esa persona. Así es que recibir, darle hospedaje a alguien es una buena señal de Navidad. Así es que si tienes oportunidad de recibir visitas, de hospedar a alguien, de darle la oportunidad a alguien de pasar Navidades contigo, abre las puertas de tu casa y recibe a alguien. Si no tienes posibilidades y dices, pastor, yo no tengo posibilidades porque la casa no es mía, porque el lugar donde vivo no es adecuado, porque no lo puedo hacer, no voy a estar. Hermano, no es problema. Estoy diciendo una de tantas. No estoy diciendo los requisitos de la Navidad para tener una Navidad feliz. No, estoy diciendo cosas que podrías hacer que podrían reflejar la Navidad en estas fechas. Y claro, lo podemos hacer siempre. O sea, estoy diciendo en estas fechas por aquello de que es Navidad y qué vamos a hacer. Bueno, estoy diciendo esto de manera general, ¿ok? Algo más es sanar. eh, Podemos sanar la vida de los demás. Y bien podemos sanarla a través de la oración y a través de un milagro que Dios pueda obrar en sus vidas, orando por la sanidad física, pero hay una sanidad que es necesaria en estas fechas y es la sanidad del alma. ¿Has visto a gente que se deprime en estas fechas? Que se pone nostálgico, que se pone melancólico, que hace que su corazón se entristezca, que están tristes por la ausencia de seres queridos que partieron a lo largo del año, que con esto de la pandemia han sido más notorias las pérdidas. Y hay gente que le duele en su corazón recordar,
reunirse en familia, porque resulta que al reunirse habrá 1 o 2 lugares vacíos en esa mesa de seres queridos que partieron. Algunos no pueden, como decía hace un momento, no pueden volverse a ver porque se hicieron daño, un daño irreconciliable, un daño que tiene mucho peso en sus vidas y que de alguna manera ese peso cuesta superar, cuesta sanar el corazón. Si algo puedes hacer es sanar el corazón de otros, perdonando o pidiendo perdón. Perdón es el remedio que puede ayudar a sanar el corazón de mucha gente. Así es que esta es una buena fecha para reconciliarse. Yo les decía a los hermanos en la iglesia, aproveche estas fechas, la gente está más sensible. Aproveche para perdonar, para reconciliarse, para abrir su corazón, para hablar de Jesús. Y creo que el nacimiento de Jesús, cuando leíamos ahorita en Lucas capítulo 2, el mensaje de Jesús es el nacimiento del Salvador. Un Salvador que vino a perdonar nuestros pecados, un Cristo que vino a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y ese es el mensaje de la Navidad. La Navidad no son los regalos, es el mensaje de Jesús, es el mensaje del perdón de parte del cielo, porque ahora hay paz con el cielo, ahora hay paz con Dios, y ese mensaje de paz es el que tendríamos que compartir. ¿Por qué? Si queremos la paz con Dios, queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no perdonamos ni pedimos perdón. Creo que es una buena oportunidad de sanar el corazón y de tener paz con los demás. Busca la oportunidad de reconciliarte, de pedir perdón y de perdonar. Una más. Es una buena época para dar generosamente. Generalmente damos, pero con estas crisis, con esta situación, muchos han pasado por una situación difícil y les cuesta mucho trabajo dar, al menos dar generosamente. Pero en estas fechas, la gran mayoría, no todos, pero muchos de nosotros reciben un extra en el trabajo, por el salario, por el aguinaldo, por el fin de año. Recibes un poquito más. Así es que en esta fecha, en estos tiempos, podrías ser un poco más generoso. En lugar de despilfarrarlo todo en alcohol, en fiestas, en gastos innecesarios, podrías quizás eh, regalarle a tu familia, a tus hijos, ropa, calzado, un juguete, algo que siempre han querido, que normalmente en el año no podrías comprarlo, pero en esas fechas con ese extra quizás podrías dárselo. Eh, para nosotros es una buena una temporada de comprar ropa, eh, de salir a comer a lugares donde no vamos normalmente, porque no nos alcanza nuestro salario. Y entonces estas fechas aprovechamos para disfrutar con nuestros hijos en lugares donde no iríamos de manera tradicional, pero sí aprovechamos estas fechas para hacerlo. Así es que es una buena temporada para ser generosos, es una buena temporada para dar con generosidad. Pero mi consejo de dar generosamente es piensa en los tuyos, en los más cercanos primero, tus hijos, tu esposa, después tus hermanos, tus padres, después se extiende un poquito hacia el núcleo más extenso, quizás su familia o compañeros del trabajo, tus vecinos, ir ampliando o siendo generosos con los de afuera un poquito más, algo que normalmente no haríamos, pero que en estas fechas vale la pena hacer. Y si tú me dices, pastor, pero yo no puedo hacer nada de eso, yo no tengo, no puedo buscar la paz porque mi familia me odia, no puedo verlos ni en pintura, no me dejan acercarme, no me puedo reconciliar con ellos, no puedo ayudar a la gente necesitada porque todo el tiempo estoy trabajando, porque los recursos no me alcanzan, yo soy una persona necesitada, yo quisiera que me ayudaran a mí, no puedo recibir a otros porque no estoy en el lugar adecuado, no puedo sanar a las personas porque pues yo estoy en paz, pero pues, no me quieren escuchar, no entienden del perdón, no conocen el Evangelio, así es que no podemos estar en paz. Si tú eres una persona que dice, no puedo hacer nada de esto, pastor, bueno, algo que sí puedes hacer es orar por el necesitado. Toma tiempo para orar. Algo que les sugería a los hermanos en la congregación es, tomen un tiempo para dar gracias a Dios. Busquen un momento de agradecerle a Dios en familia para antes de que termine el año, reúnanse en familia y hagan una reunión, un desayuno sencillo, una comida sencilla, algo que les permita dar gracias a Dios. Quizás la cena de Navidad sea un buen momento para hacer una acción de gracias y agradecer a Dios por todo lo que nos dio en el año. O la cena de Año Nuevo quizás sea un buen momento de hacer una oración de acción de gracias. Eso les sugerí
a la iglesia, a la comunidad, ahí en nuestra reunión de cada domingo. Bueno, si tú dices, no puedo hacer nada, pastor, no tengo medios, no tengo recursos, no tengo tiempo, estoy solo en este mundo, no hay forma de que yo pueda hacer algo, bueno, entonces toma un tiempo para orar. Aprovecha antes de que termine este año y empieza a orar por el necesitado. Empieza a pedirle a Dios que Dios envíe a gente con recursos, con medios, para que puedan ir y darle a la gente que está en necesidad, que puedan contribuir con ellos, que puedan darle un alimento, quizás una cobija, un lugar de refugio, una restauración a sus vidas, una oración. A lo mejor tú no puedes hacer todo eso, pero puedes orar para que eso pase. Ora para que la gente conozca del mensaje del Evangelio, ora para que la gente se salve, que haya arrepentimiento en su corazón, que puedan pedir perdón a Dios y reconciliarse con Dios. Algo que sí puedes hacer es orar. Orar para que la gente esté en paz, para que la gente se encuentre con su Creador, que pueda tener una reconciliación de salvación en sus vidas. Podemos orar. Si tú me dices, pastor, no puedo hacer nada por los demás, sí, hay algo que sí puedes hacer y es orar. Orar por el que necesita. Cualquiera de estas cosas sería una buena acción de Navidad. Si las puedes hacer todos, qué maravilloso. Si no puedes hacer todo, pero puedes hacer alguna de estas cosas que te acabo de comentar. Por supuesto, hay muchas cosas más que se pueden hacer. Son de manera muy general algo que te compartí, pero si no puedes hacer nada de ello, ora. Ora por el que lo necesita. Ora por alguien más. Pide a Dios por la paz de este mundo, por la restauración, por la que se supla la necesidad de aquel que necesita, por la restauración de los matrimonios, por la paz de la gente que está en prisión, por la paz de la gente que son familiares de aquellos que están en prisión, que haya armonía en los hogares, que esta Navidad, que no haya pleitos y discusiones, que las reuniones familiares sean armoniosas, quizás tu propia reunión familiar sea una reunión armoniosa, que tengas paz, que el reencuentro con los amigos, con la gente que tú amas, con la gente que tú quieres, sean momentos agradables, momentos gratos de reconciliación, de paz, de perdón, de ofrecimiento del perdón y de pedir perdón, que sean momentos felices. Dios es lo que creo que la Navidad representa. No es la fecha, insisto, estoy de acuerdo que no es la fecha en que Jesús nació, no es en diciembre que Jesús nació. Estoy de acuerdo que el arbolito de Navidad no es la Navidad. Estoy de acuerdo que Santa Claus no es Navidad, que los regalos debajo del árbol no es Navidad, que la cena misma no es la Navidad, sino que la Navidad es el nacimiento del Salvador de nuestras almas. Eso es Navidad. Y si lo celebras en estas fechas, recuerda hacerlo con integridad en tu corazón. No por vanidad, no por vanagloria, no por presumirle a los demás que sí puedes hacer un pachangón o que sí te puedes ir a gastar los dineros que te recibes y que te puedes comprar las mejores ropas. No es eso la Navidad. La Navidad es un buen tiempo para meditar en esa reconciliación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Y es Jesús la causa de la Navidad. No puede haber Navidad sin Jesús. No puede existir la Navidad sin hablar de Jesús. Así es que pásatela bien, disfruta estas fiestas. Aprovecho para saludar a quienes nos dejaron un like por aquí. De repente no salen todos. Me molesta que no esté todo, pero eh, por si sí o por si no, voy saludando a quienes nos dejaron. Griselda, Jacobo, un abrazo fuerte, Gris. Perla, un abrazo, Perla, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández Ramírez, Rodolfo, un abrazo, dice Rodolfo, oremos unos por otros y ponernos a cuentas con Dios. Así es, creo que es un buen tiempo para hacerlo y para compartirlo con quienes no saben de ello, para que lo sepan, para que también entiendan y escuchen el mensaje, pero no es necesariamente pelearnos con todo el mundo. Así es que a Rebeca Aguilar, un abrazo, Dios te bendiga, dice amén, Rebeca. Perla Ortega Sevilla, Dios te bendiga, Perla, que estés muy bien, felices fiestas, amiga.
Un abrazo para ti y la familia. Víctor Manuel Santamaría, amigo, un abrazo. Dios te bendiga. Felicidades. Grisela Jacobo, un abrazo, Gris. Que el Señor te dé fuerzas en estos días de trabajo. Felices fiestas. Yaris Espinosa, un abrazo, Yaris. Un abrazo para ti, para los muchachos. Sean muy bendecidos. Gracia y favor de Dios sobre ustedes. Mariel Elías. Mariel, un abrazo para ti, bien fuerte, bien grande, para la familia, para tus papis. Dales un abrazo y que Dios sea con ustedes. A tus hermanos también, dales un abrazo bien fuerte. Mariel. Silvia Carrillo, señora Silvia, sabe que mi cariño es con usted. La quiero mucho, señora Silvia, por todas las veces que me recibió en su casa con mucho amor, como si fuese un hijo suyo, con mi querido hermano. Ahí estábamos y siempre fui bien recibido con usted. Gracias, de verdad, gracias. La llevo en mi corazón, señora Silvia, que está, por cierto, hasta el norte del país. Laura, amiga, Dios te bendiga. Esperamos verte pronto. Dios sea contigo. Que la gracia y el favor de Dios sea contigo. Rodolfo Hernández, Ramírez Rodolfo, Dios te bendiga y te siga dando fuerzas en esta labor que haces y que Dios te dé sabiduría para poder ayudar a aquel que lo necesita. Gracias, Rodolfo, por escucharnos y gracias también por compartir el video. Ya vi las veces que lo has compartido. Verdad es que es maratónico esa labor que haces, pero espero que aquellos a quienes llegue el mensaje sean muy bendecidos también. Gracias, Rodolfo, en verdad, te bendigo. Mi cuñado Manuel, cuñado, Dios te bendiga, el Señor sea contigo siempre, bendiciones a tu vida, te queremos mucho, ya sabes, y esperamos verles pronto. Ya les estaremos avisando cuando vayamos por allá a verlos, querido cuñado. También nos dejó por acá, dije mi cuñado, Leticia Ochoa, un abrazo, Leti, Dios te bendiga. Claudia Barragán, prima, Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios sea contigo. Sunduri Contreras, también Sunduri, un abrazo fuerte, el Señor te bendiga, la gracia y el favor de Dios sea contigo. Rebeca, ya la habíamos saludado. Por ahí Irma Estudillo, un abrazo. Irma, me disculpo, ayer ya no pude transmitir. Irma es una de las personas que está frecuentemente escuchándonos y al pendiente de nuestras transmisiones, pero ayer ya no pude ni transmitir ni avisar que no iba a transmisión, no iba a haber transmisión, pero hoy aprovechamos para hacer la transmisión, así es que por ahí escucha el mensaje, espero que sea de mucha bendición para tu vida. Un abrazo bien fuerte para la familia. Gracias, gracias Irma. Mi esposa me platicó ayer lo que hiciste. De verdad que para nosotros es un testimonio del amor y del favor de Dios para nosotros como familia, y tu generosidad nos bendice, nos da el ánimo de seguir, de esforzarnos, de seguir perseverando en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y de verdad, gracias, eh, gracias en verdad, gracias por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que sea leve, que Dios te ayude, te dé fuerza. Recuérdate en paz y confianza en el Señor, no desesperes esta sensación en el brazo y todos los síntomas que trae esta tercera dosis de la vacuna. Bueno, ya pasaste la primera, la segunda, la tercera será cualquier cosa. Así es que les amamos en el Señor. Nosotros también te amamos, Irma. Gracias, gracias por todo. Dios te bendiga, Irma. Escucha el mensaje, se va a quedar aquí en Facebook. Espero que sea de bendición para tu vida. Un abrazo a tu esposo también y a tus hijos, tus hijas. Gracias por todo. El Señor les bendiga y sean muy, muy, muy bendecidos. No te preocupes, que sanes de esta temperatura, de estos síntomas que trae la vacuna. Dios sea obrando en tu cuerpo por completo y haya una completa restauración. Bien, gracias a todos, la verdad, los que nos dejaron sus comentarios, los que comparten el video, gracias a los que pasan por aquí, se quedan a escucharnos, los que pasan de largo y solamente nos dejan un like, espero que después oigan el mensaje, les amamos y les bendecimos y de corazón les deseamos una feliz Navidad, no solamente en este mes de diciembre, no solamente el 25 de diciembre, sino que tu vida sea una constante expresión de la Navidad. Es decir, que todos los días puedas experimentar que Jesús nació, que Jesús vino a darnos salvación, que el Mesías vino a este mundo para tener una reconciliación con Dios y un perdón de nuestros pecados. Que todos los días tengas presente eso en tu corazón y que todos los días lo puedas experimentar. Bendigo tu vida, bendigo de corazón tu familia.
De verdad espero que estas fiestas, si las celebras, las pases de maravilla, que sean extraordinarias, que sean las mejores fiestas que has tenido en muchos años. Y si no celebras la Navidad, que también te la pases muy bien, que seas muy, muy bendecido, que la pases en paz con tu familia, que disfrutes estos días de descanso, que sean tiempos de recuperación, tiempos de reconciliación, tiempos de paz, tiempos de mucha bendición. De corazón, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo, te enviamos nuestras bendiciones, enviamos nuestras palabras de bendición para tu vida, que seas muy, muy bendecido, muy bendecida, que la paz de Dios abunde en tu corazón y que siempre, siempre recuerdes que Jesús murió en la cruz del Calvario, nació en este mundo para poder ir a la cruz y poder darnos el perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje de la Navidad, ese es el tema de la Navidad. No hay Navidad sin Jesús. Jesús es la Navidad. Te mando mi cariño, un fuerte abrazo, bendigo tu vida, felices fiestas, pásatela padrísimo y nos vemos el próximo domingo. Tendremos reunión en el templo, hay reunión allá en vivo, estaremos transmitiendo a partir de las 11 de la mañana. Primeramente Dios, sabemos que nos retrasamos un poquito por la oración, por la comunión con los hermanos y todo lo que se da ahí en la iglesia, y ya en cuanto agarramos el ritmo y ya empezamos bueno, no el ritmo, cuando terminamos de todo lo que hacemos en el templo, empezamos con la transmisión desde el templo, en la reunión que tenemos ahí en vivo, el mensaje que tenemos ahí, lo hacemos a partir de las 11 de la mañana. Así es que está al pendiente de las transmisiones desde el templo. Y si Dios nos lo permite, el próximo miércoles, dentro de 8 días, no será el martes, será el miércoles, que aquí nos estaremos viendo otra vez en la reunión que tendremos desde aquí, desde casa, para con todos ustedes. Será la última reunión del año, el próximo miércoles 29. Espero verles por aquí, queremos bendecirles, tengo una palabra de bendición para el próximo año y creo que vale la pena que la escuches. Así es que un abrazo bien fuerte, nuestro cariño y bendiciones siempre. Hasta la próxima, un abrazo. Feliz Navidad.